Entonces, jóvenes, el tema como parte de los elementos de los partidos políticos es un elemento fundamental, la ideología, ¿no? La ideología como un elemento fundamental de los partidos políticos eh, concentra una serie de ideas. Estamos hablando de, vamos a poner, ideas, de creencias, de valores filosóficos, ¿sí? Ese conjunto de ideas, de creencias, de valores filosóficos tratan de dar respuesta al fenómeno humano, al fenómeno de la sociedad. Aborda entonces, abordan fenómeno humano y el fenómeno social. Estamos aquí hablando entonces, ojo, cómo nosotros podemos tener ideas sobre cómo organizar la sociedad, de creencias sobre las cuales cómo la sociedad tiene que estar organizada y los valores en cuanto a la aplicación de principios como la solidaridad, eh, una especie de anhelo de protección hacia los menos favorecidos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, los valores, la vida como tal, protección a la vida, cómo nosotros lo pensamos, cómo nosotros estamos considerando ese tipo de valores fundamentales. La ideología como tal es el motor, es la sangre vital de un partido político. Es vital para un partido político. Sin ideología, el partido político no tiene horizonte, ¿no? Plantea entonces el horizonte de un partido político. En efecto, ese horizonte es fundamental porque nos permite tener un claro orden hacia dónde yo voy a ir como partido político, un orden secuencial y que obviamente ese orden secuencial me va a mí a dar claridad en la forma en la que yo voy a ejercer el poder. ¿Cómo ejercer el poder? Entonces, el ejercicio del poder, cuando el partido político lo toma, llega hacia él, tiene que estar amparado sobre un marco ideológico específico, claro, porque va a estar organizado. Ese conjunto de actividades gubernamentales va a partir de un eje ideológico. Sin eje ideológico, figúrense, sería el desorden que vivimos actualmente, pues no. Un sistema o un presidente que no tiene una clara ideología marcada. Vean ustedes lo que supone en la práctica, lo que estamos viviendo actualmente. La ideología como tal tiene un origen francés. Los franceses contribuyeron mucho hacia la importancia de la ideología en un partido político. Tanto es así que lo elevaron a la ciencia de las ideas, ¿no? Esa ciencia de las ideas va a estar divulgada, ¿no? Divulgada por los pensadores,
de la Revolución Francesa y por los protagonistas de la Revolución Francesa. Entonces ahí tenemos los postulados de Montesquieu, los postulados de Rousseau, las ideas que se van a implementar y que sirven de base para un sistema político nacional. Bajo ese contexto, en efecto, la ideología es tan vital para un partido político y para la sociedad también. Vital para la sociedad. ¿Por qué? Porque si es que estamos hablando de la ciencia de las ideas, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que tenemos un pensamiento científico. Pensamiento científico. Ese pensamiento científico desecha, ojo, desecha eh, las ideas falsas. Ideas falsas. O que carecen de un rigor científico. Las ideas falsas parten de propuestas sin fundamento, sin fundamentos específicos, sin base, sin argumentos. Eso quiere decir que la ideología contrarresta, contraataca ¿a qué? Pues al populismo. Al populismo. Populismo que tanto daño nos hace, ¿no? Aquí como pueblo ya. Porque la propuesta, el planteamiento populista parte de ideas falsas. Parte de, de planteamientos sin bases fundamentadas. No hay bases de fundamentos de nada. Por allá, entonces ustedes ahí se van a dar cuenta de que hay esas propuestas loquísimas que se mandan los candidatos que dicen, muy bien, vamos a dar $1,000 a todas a 1 millón de familias en los primeros días ya de nuestro gobierno. Son propuestas sin un claro fundamento, sin un claro argumento. La ideología como tal, si estuviera presente, contrarresta eso, contraataca, contraataca esa falsedad. Porque en esa medida, ¿sí? En esa medida, nosotros intentamos generar propuestas mucho más concretas, como tal, pues. En esa medida, ¿sí? En esa medida, y como es una ciencia específica, eh, nosotros vamos a ver de que va a desarrollarse conforme a condicionamientos de lugar, del conocimiento o podría decirse de formación del pueblo. ¿Qué se necesita para desarrollar más la ideología? Pues necesitamos nosotros formación. Formación. De eso se trata. Si tenemos un pueblo formado, vamos a tener una ideología fuerte. Y si tenemos una ideología fuerte, mucho más marcada, vamos a exigir un sistema político mucho más desarrollado, mucho más fuerte.
con candidatos con una formación en cuanto a pensamiento político más interesante. Porque en esa medida nosotros vamos a desarrollar un sistema político basado en un sistema de partidos políticos fuertes, no como el que tenemos ahora, pues, en donde Juan Pérez o Perico de los Palotes hace un movimiento político y propone cualquier locura, pues no, como en en este pseudo debate que hubo en el que uno de los políticos planteaba la pena de muerte, pues, ¿no? Que no cabe. Pues. Entonces, dense cuenta que tal vez esa propuesta, sin fundamentos, sin argumentos, puede caer en terreno fértil en un amplio sector de la sociedad, que no tiene un pensamiento político formado, lamentablemente. Bajo ese contexto, tomen en cuenta que además la ideología influye en la construcción de derecho. Influye en la construcción del derecho. Obviamente, nosotros lo que necesitamos para que ideología y derecho tengan una especie de complementariedad es, nosotros necesitamos pragmatismo. El pragmatismo como tal únicamente está tomando en cuenta bases objetivas, no lo subjetivo. Lo subjetivo es ambiguo, lo subjetivo es discrecional. Una base jurídica que guíe la convivencia social tiene que y posee mucha base ideológica de por medio, pero necesita pragmatismo, extraer ese sentimentalismo subjetivo y aplicar exclusivamente una base objetiva. Exclusivamente la base y nada más que la base objetiva y científica. E inclusive el pragmatismo como tal desecha la religión, la influencia religiosa que puede tener el derecho. Entonces, dense cuenta ahí, por ahí, que vean ustedes, uno de los, un ejemplo que podría decirse de base pragmática es la despenalización del aborto allá en Argentina, ¿no? Donde la religión ya pasó a un segundo plano, se aplicó una base objetiva y científica y obviamente el derecho se ha construido sobre una base ideológica específica que reivindica a la mujer como tal, pues no. Pero hay una formación de por medio, ¿no? Hay una formación. Nosotros no estamos listos para eso. O lo que pasó en España. España, ojo, estado que puede decirse que es hasta confesional todavía. Tiene una importancia fundamental el tema religioso todavía en España. La religión tiene una presencia importante. Sin embargo, acaban de aprobar hace un mes aproximadamente la ley de eh, que promueve, si cabe el término, la eutanasia ante situaciones extremas para garantizar la muerte digna de las personas. Pero todo eso conlleva ¿qué? Eso conlleva y demuestra
que la ideología va formando a la población, va desechando ideas falsas, va desechando criterios subjetivos y sin argumentos. Y obviamente, por el otro lado, contraataca el populismo. La presencia de la ideología es fundamental. Eh, un partido político, un movimiento político que carece de ideología, no tiene horizonte, no sabe qué hacerse. ¿Qué hace un partido político sin ideología? No sabe. Puede ser de izquierda, de derecha, el que sea, pero sin una clara ideología, ¿qué puede pasar? Bueno, ya sabemos qué puede pasar, lo que estamos viviendo, ¿no? Un, un, un escenario político con miles de candidatos y de movimientos políticos, cada uno más desordenado que otro. Pero eso demuestra, lamentablemente, el grado de formación que tiene nuestro pueblo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la ideología es fundamental. Y ahora se pueden dar cuenta de que cuando yo les decía de que eh, hace un tiempo hablaba con una candidata a la asamblea y decía que no es necesario la ideología ya está pasada de moda en el sistema político. No es necesario tener ideología en los partidos políticos. Eso dijo una candidata a la asamblea, ojo. Basta con saber cómo negociar y cómo llegar a pactos. Eso es lo importante. ¿Cómo puede decir eso? No. Por eso, ¿cómo puede surgir un sistema político? Bajo ese contexto, jóvenes, este es el elemento fundamental para tener partido político. De la ideología nace y se proyecta, ¿sí? Nace y se proyecta como tal el plan de gobierno, ¿sí? Nace y se proyecta el plan de gobierno. El plan de gobierno concentra todas las aspiraciones, todos los anhelos, todos los objetivos, metas que se traza un partido político. Que se traza, ¿para qué? Para que cuando asuma, llegue al poder político, esos horizontes planteados, esos anhelos, esos objetivos que se tienen que alcanzar, puedan ser concretados. Normalmente, el plan de gobierno, ¿sí? El plan de gobierno es un documento muy técnico que aborda conceptos macroeconómicos en materia de empleo, en materia de generación de fuentes de trabajo, en generación de industria. Entonces, en generación de fuentes de conocimiento técnico, de tecnología. Entonces, es un conjunto de directrices básicas que en esa medida el Estado va a tener como esencial para aplicar un punto clave para la acción gubernamental. Un gobierno sin plan de gobierno, ahí sí que no tendría horizonte. Pero es que no necesariamente solo el presidente debe tener plan de gobierno, también los alcaldes, los prefectos. Pregunto, aquí en Cuenca tenemos un plan de gobierno. Dejo ahí planteada la pregunta. ¿Tenemos claridad cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles son las metas trazadas? Sabemos. Porque el plan de gobierno organiza la ejecución del presupuesto.
le da orden a la ejecución presupuestaria. Si yo tengo como municipio, como prefectura, como gobierno nacional, un presupuesto de tantos millones de dólares, con plan de gobierno, yo sé cómo lo voy a gastar. Me va a dar orden en las finanzas públicas en cuanto al gasto público, porque yo voy a saber qué tengo que priorizar en cuanto a gasto de salud, en cuanto a gasto de formación, de conocimiento, de generación de conocimiento. Entonces dense cuenta, si es que no tenemos plan de gobierno ideologizado, si ven ustedes, no tenemos nosotros un buen fin. La ideología, entonces, puede verse reflejada en el plan de gobierno. Plan de gobierno que asume, que toma el nombre de Plan Nacional de Desarrollo cuando ya se triunfa, cuando se llega al poder. El plan, el famosísimo Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es extremadamente ideologizado. Concentra todo ese conjunto de ideas, de creencias, de valores. Entonces, a que se den cuenta entonces que ahí sí ya podemos ver reflejado la ideología en ese documento. Dejo de